Bienvenidos. Hola. Ahí está. Listos. ¿Cuántos estamos conectados? ¿9? A 5 apenas. Son 5, sí. Pues Enrique, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, si quieren, vamos a comenzar. Espero que lleguen más, pero Sí. muy bien. Señor, te damos gracias porque tú nos buscas y nos has encontrado. Queremos ser fieles a ti. Queremos expresar nuestra gratitud en obediencia a ti. Entonces, háblanos ahora por tu palabra, que nosotros no solamente leamos palabras, sino que escuchemos tu voz y entendamos tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Pues llegamos hace 8 días a Romanos 4:16. Estamos viendo la promesa. Pablo quiere, pues toma a Abraham como ejemplo para mostrar que lo que dice 3:31, que la fe no invalida la ley. Entonces aquí ley en el sentido de la revelación de Dios, lo que nosotros no usaríamos la palabra ley, sino escrituras. Entonces, una parte importante de las escrituras es la historia de Abraham. Entonces, Abraham fue justificado por la fe y no por sus obras. Y en el 13 él pasa a la cuestión de la promesa que Dios hizo a Abraham, también para mostrar que la fe se recibe por promesa. Pero yo había hecho una pregunta acerca para reflexión sobre lo que ya hemos visto. Entonces les invito a considerar, estoy repasando aquí primero, ¿cómo puede ser la ira parte del evangelio? Ira es mala noticias. Entonces, ¿por qué Pablo comienza la historia de las buenas noticias con una mala noticia? La ira de Dios. Y les invité a reflexionar sobre eso. Entonces, pues este es el momento para que compartas tus reflexiones. ¿Quién quiere expresar unas palabras? Estamos perdiendo, parece que la mayoría no tienen cara, pero Freddy sí tiene cara. Ay, Carlitos, gracias. Adelante, Freddy. Pues lo que voy comprendiendo poco a poco es que cuando hablamos de las buenas nuevas, hablamos de las y la verdad cuando estuve viendo esto en la cabeza, porque e ir hablamos de molestia, y hablamos de alguna manera desahogo. Y yo digo, entonces lo único una noticia que para nosotros decirnos es lo que yo puedo entender. Yo no entiendo mucho. Hay un eco. Ahora sí se arregló. Sí, bueno, gracias, Freddy. ¿Alguien más tiene una idea? Yo creo que lo que Pablo está diciendo primero es, pues, la lógica es que la buena noticia es la respuesta de Dios a la mala noticia, a la realidad de que nosotros hemos rechazado a Dios. Y es en ese ambiente que Dios pues nos rescata de los resultados de nuestra desobediencia. Alfredo dice, la ira es parte del evangelio porque es el requisito para la gracia de Dios. Yo diría más que requisito es antecedente. Definitivamente la gracia que Dios nos muestra es una gracia en la situación de nuestra rebelión. Entonces, en ese sentido, tal vez yo podría entender, pero no es que Dios no pueda dar gracia sin
sin ira o sin desobediencia. Yo creo que claramente una cosa es que la maldad, pues especialmente el castigo, la ira en términos de castigo, siempre es por nuestra iniciativa, nunca es la idea de Cristo, es lo que nosotros hemos hecho. Y creo que por eso tenemos esa frase 3 veces, Dios los entregó. Entonces no es que Dios castiga, sino Dios entrega al castigo que hemos pescado con nuestras acciones. Y luego, mirando adelante, lo que vamos a ver. Bueno, yo creo que este segundo vamos a dejar aquí. Alfredo ya puso una respuesta. Pero mejor cuando lleguemos a esos versículos 18, vamos a considerar la segunda pregunta que les hice. Entonces, volviendo al 16, él está hablando de esta promesa y dice, por esto proviene de la fe, a fin de que sea según la gracia. Entonces, pues no es la promesa que proviene de la fe, sino la esperanza en esa promesa, la situación creada por la promesa es en el ambiente de la fe. Y él dijo en el 14, la fe, bueno, es el 15 más bien, la ley produce ira, pero donde ley no hay transgresión. Último mencionamos que Pablo está usando la lógica allí. Y noten aquí la flexibilidad de la palabra ley. Entonces, uno no puede desobedecer a una ley que no existe. Entonces, sin ley no hay transgresión. Él va a decir en el capítulo 5 que el pecado sí existe, porque el pecado en el capítulo 5 no es un acto de pecado, es una actitud incorrecta, es una respuesta negativa a la iniciativa de Dios. Entonces, 16 proviene de la fe a fin de que sea según la gracia. Si Dios está dando requisitos, entonces nuestra respuesta a requisitos es cumplir. Pero si Dios está dando gracia, entonces la respuesta correcta es recibir esa gracia. Entonces, la fe. Entonces, pueden ver que aquí en este versículo 16 nos ayuda mucho el precepto la fe es nada, porque la gracia es que Dios hace todo. Dios no está ofreciendo una cooperación. Dios no está proponiendo un tú por mí, yo por ti, sino es gracia. Entonces, la fe que es nada es la respuesta a esa gracia. Dios ha hecho todo, yo no debo hacer nada. Tal vez nos ayude si pensamos en un regalo. Si alguien regala algo, un objeto, y la persona dice, bueno, ¿y cuánto costó? Y te doy el dinero. Bueno, pagar un regalo es rechazar el regalo. Entonces, si es un regalo, la respuesta debe ser aceptación. Y eso es lo que Pablo está llamando fe. Aquí hace falta mucha reflexión porque Pablo está hablando y pensando con mucha profundidad. Y no es algo que podamos entender a la primera lectura. Entonces, proviene de la fe a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda la descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para que él es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Entonces,
Pablo vuelve al punto que hizo en los versículos 10 al 12, cuando dijo, la historia de Abraham no es la historia de un judío fiel, es la historia de un gentil que recibió la gracia de Dios. Entonces, él sigue hablando de fe en el versículo 16. Entonces, está diciendo, los que tienen la ley, la revelación de Dios, reciben la bendición que Dios da. Y los que no tienen esa revelación también reciben. Entonces, proviene de la fe para que sea firme para toda la descendencia de Abraham. Ven otra vez, la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente sabe que no hay diferencia. Aquí Pablo está diciendo, no hay diferencia. Y está implícito entonces ahí que la fe es nada. Abraham es padre de los fieles, los judíos lo conocían así, pero Pablo cita en el versículo 17 a Génesis 17, también, creo que ya mencioné, Génesis 17 es el capítulo donde Dios dice a Abraham, circuncídate tú y todas tus descendientes. Pero allí mismo, en ese capítulo, en esa misma entrevista, donde Dios habla de la circuncisión, él dice, te he puesto por padre de, ayúdenme aquí, la traducción que yo tengo es muchas naciones, pero ya les he mencionado que Pablo usa aquí una palabra que tiene otra traducción aparte de naciones. ¿Cuál es esa otra palabra? Otra vez, en el griego hay una palabra, pero en el español hay dos. Y la palabra en griego para los judíos contiene ambas definiciones, la definición de nuestra palabra naciones y la definición de nuestra palabra, si no prenden su micrófono no te escucho. También si no prendes tu boca tampoco te escucho. En eso buscando. Sí. Sí, aquí dice muchas naciones, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Pero hay un punto allí. Yo no sé si debemos comenzar otra vez del principio, porque parece que no he enseñado lo que intentaba enseñar, porque en el capítulo 1 yo mencioné que Pablo usa una palabra. Si no entiendes eso, nunca vas a entender Romanos, porque él usa una palabra que tiene dos sentidos en español, pero nosotros tenemos dos palabras. ¿Cuál es la otra palabra que corresponde? La palabra en sí es ethnos, o en plural ethni, como nuestra palabra etnia viene o étnica, también viene de esa palabra. Pero ¿alguien se acuerda de cómo se traduce esa palabra? Por ejemplo, ¿no? Humanidad. No, sí veo que necesitamos regresar a eso. En 2:24 aparece esa palabra y allí en 2:24 ¿cómo se traduce? Ethni. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Cuál de esas palabras traduce ethni? ¿Nadie se acuerda? ¿Gentiles? Gentiles. Entonces, como les dije, cuando quiera que encuentres en Romanos la palabra naciones, debes recordar que también esa palabra se puede traducir gentiles y viceversa. En 2:24, donde dice gentiles, Pablo está usando una palabra que también significa naciones. Entonces, aquí, pues, para darles un ejemplo de eso, que está fuera de Pablo,
En Pablo es especialmente clave, pero hay un momento que es clave este mismo en otro libro, y ese es Mateo. En Mateo capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos a una misión de evangelismo, y él dice, predica el mensaje solamente a las ovejas perdidas de Israel. No vayan a los samaritanos, ni vayan a los gentiles. Pero en Mateo 28, 19 y 20, palabras que ustedes ya conocen, Jesús dice, ahora vayan y hagan discípulos de, ¿se acuerdan de la frase allí? Mateo 28. Gentiles. Bueno, Alfredo dice gentiles. ¿Qué dice Mateo? ¿Cómo a todas las naciones. Todas las naciones. Todas las naciones. Pero allí es lo mismo. En el 10 dice, no vayan a las naciones, solamente a Israel. Pero en el 28 dice, ahora sí, ya pueden ir más allá de los judíos a las naciones. Y ven a nosotros los traductores por los límites en español, tienes que escoger una de las dos palabras. No puedes tener ambos en uno. Y por lo tanto, traducen según el contexto allí y perdemos algo. Entonces, también aquí perdemos algo. Entonces, él está diciendo que volviendo ahora a Romanos 4:17, cuando en el capítulo donde Dios manda la circuncisión, dice a Abraham, te he puesto por padre de muchos gentiles. Entonces pueden ver la sorpresa de esto. Ahora, y así también esta pregunta, bueno, sí, dice Dios, él creyó en Dios, y pueden ver aquí, tiene que ver con la promesa. Dios quien vivifica a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Entonces, uno de estos está claro. El otro tenemos que pensar un momento. ¿Quién es el muerto que en la vida de Abraham fue vivificado? El muerto que Dios le dio vida al muerto. ¿Quién es? Alfredo, prende tu micrófono. No le alcancé a la pregunta exacta, hermano. O sea, Pablo nos está narrando la historia de Abraham. Entonces, cuando él dice, Abraham creyó a Dios e identifica a Dios en 17 como el que vivifica a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Entonces, Pablo no está hablando de nuestra resurrección, está hablando de la experiencia de Abraham. Entonces, ¿quiénes son los muertos que Abraham vio vivificados? Pues no es su descendencia, hermano, de él. Exacto. Abraham estaba muerto en cuanto a descendencia, era demasiado viejo. Entonces, la capacidad de tener hijos en él y en Sara ya había muerto. Pero Dios los revivificó para que tuvieran hijo. Y probablemente quiere que también pensemos en Isaac. Cuando Dios dice a Abraham, lleva a tu hijo a tal monte y ahí sacrifícalo a mí. Entonces Abraham en obediencia contaba como muerto a su hijo, pero a la mera hora Dios para a su mano y rescata a Isaac de la muerte. Entonces uno es más literal, el otro es más figurativo, pero en los dos casos es un caso de vida y muerte. Y lo que no existe, ¿qué es eso? Eso sí es un poco más difícil, pero cuando pensamos la descendencia de Dios puede ser otra manera de Dios hace promesas
a descendientes de Abraham. Y en el capítulo 15, Abraham dice, pues Señor, ¿cuáles descendientes? No tengo herederos. Pero Dios, pues Dios habla como si Abraham tuviera hijos. Y esa fue una palabra creativa, como en Génesis. Si piensas en Génesis 1, Dios habla varias veces en Génesis 1 y siempre habla de lo que no existe. Pero cuando Dios dice luz, la luz aparece. Cuando Dios dice seres vivientes, aparecen los seres vivientes. Entonces, llama a las cosas que no existen como si existieran. Y entonces habla de lo que no existe como si existe, pero también llama, porque esa palabra Dios llama a existencia a lo que no existía. Entonces, y eso es lo que les invité a reflexionar anoche. Abraham creyó contra toda esperanza. Entonces, cuando Abraham esperó cuando no había esperanza, es lo que está diciendo. De modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo a lo que había sido dicho, y aquí, de acuerdo a la promesa, al final del 18, así será tu descendencia. Entonces, noten lo que viene en los versículos que siguen. Debilitarse en la fe, tomar en cuenta su cuerpo ya muerto, dudar, fue fortalecido en su fe, da gloria a Dios, plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Entonces, ven aquí cuáles de estos eran lógicos. Era lógico que la fe de Abraham se debilitara. Es una pregunta un poco capciosa. Dice Freddy, sí, ¿no has luchado con eso? Tal vez Dios te promete algo o encuentras una promesa en la escritura. Pues con el tiempo, la fe que tenemos no es tan fuerte. Lo que Dios me ha prometido hoy o lo que he leído hoy en la escritura, después de un mes, de 2 meses, de 2 años, en el caso de Abraham, después de 24 años, pues nuestra fe no es tan fiel, no es tan fuerte como era antes. No dudó de la promesa de Dios. ¿Alguna vez has dudado de una promesa de Dios? Sí, yo quiero comentar esto, bueno, no sé si hay tiempo. Ajá, adelante. Es un comentario y una pregunta. Obviamente que algunas cosas son, entre comillas, normales, ¿no? De que no tenemos fe o que de alguna manera perdemos esperanza, pero es normal también la culpa o una cuestión de no sentirte como hijo de Dios, el decir es que si no estoy creyendo o tengo fe, yo me lo he preguntado personalmente, ¿seré realmente cristiano? O sea, realmente o sea, dudo tanto que digo, soy, ¿no? O sea, y si realmente no estoy siguiéndolo a él, y a veces, digamos, de esa idea, ¿no? De que es que, pues él promete esto y como que no va con lo que voy leyendo, ¿no? Y a veces uno, la verdad, se desanima porque a veces tenemos el paradigma de que Dios funciona como pues una lámpara mágica, ¿no? De cumplidos y pues con el tiempo nos damos cuenta que no, pero humanamente como persona dices, pues es que yo sí siento que no me siento cerca o que no me siento como creyente, podemos decirlo así, ¿no? Es ahí donde igual voy notando esta parte, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, entre que yo, que según lo estoy siguiendo, leo su palabra o llevo tiempo en el camino, que el que no tiene nada de tiempo en el camino y dice, yo no creo, yo tampoco siento que él me esté llamando, ¿no? Pero sí, yo la verdad sí me he sentido mucho así, que digo, pues, que no soy cristiano, creo que no tengo fe, creo que realmente no soy lo que
aparento ser, ¿no? Pero sí, en lo particular me pasa esto, de que llego a pensar que pues no tengo fe. Ajá. Sí, pues precisamente Pablo está tratando eso. No exactamente esa situación, pero él contempla eso. Y de hecho, el autor de Génesis trata eso, porque vemos mucha evidencia de que Abraham no tenía fe. Sara dice, mira, yo nunca voy a tener hijos, mejor toma otra mujer. Y él toma otra mujer. Cuando Dios dice, no, el hijo que yo te prometí va a ser hijo de Sara. Él dice, Dios, que viva Ismael ante ti. Puedes leer esto en el capítulo 17. Entonces, ahora, Pablo, yo creo que Pablo supone que conocemos esa historia. Él está escribiendo para personas que han leído la historia de Abraham en, en Génesis. Entonces, él omite esas cosas porque él quiere dar el buen ejemplo. Entonces, finalmente la fe de Abraham tambalea, pero Pablo quiere decir, finalmente no perdió su fe, sin debilitarse la fe. Él sabía que era imposible. Él sabía que y a la edad de su esposa no era posible tener hijos, pero él se aferró de la promesa de Dios. Entonces, realmente en tu vida, Freddy, en mi vida, cuando dudamos de la promesa de Dios, eso es lógico. Eso no es una sorpresa para Dios, no es una decepción para Dios, pero estamos frente a la posibilidad de creer en contra de toda esperanza, versículo 18, y decir, a mí me parece imposible, pero Dios lo prometió, entonces voy a esperar que Dios cumpla su promesa. Entonces, pues estos, o sea, 19, fe más débil después de mucho espera, eso es normal, eso es lógico. Dudar, eso es muy lógico. Pero en lugar de dudar, dice al contrario, fue fortalecido en su fe y daba gloria a Dios. Noten aquí, acuérdense de 1:21, Abraham en esa espera, cuando Abraham no está viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, él glorifica a Dios. Él hace lo que 1:21 presenta. Y estaba plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Entonces, él está, pues aquí la implicación de eso es, cuando pasa, no lo que es lógico, 19 y 20a, sino lo que parece ilógico, tiene que ser Dios que lo hace. Entonces, para responder a tu pregunta, cuando dudamos de la promesa de Dios, cuando nos es difícil creer, eso es normal. Cuando Dios hace una promesa y como dices, no es como una lanterna mágica, sino que tenemos que vivir, no bien, tenemos la promesa, pero no tenemos el cumplimiento. Eso es normal, es normal. Pero cuando la fe crece, cuando todavía estamos esperando, cuando es obvio que la promesa de Dios no se va a cumplir, entonces Dios lo está haciendo. Entonces, si él fue fortalecido en su fe, es porque Dios fortaleció su fe. Otra vez, no se trata de un héroe que puede creer, se trata de un hombre débil como tú y como yo, pero Dios fortaleció su fe. Él dio gloria a Dios cuando lo que quería hacer era cuestionar a Dios. Ahora, cuando combinamos a Romanos con Génesis, entendemos que Abraham sí cuestionó a Dios, pero luego Dios responde y Abraham siguió creyendo, dice Pablo. Entonces, otra vez, esa es acción de Dios. Esa no es una posibilidad humana, es un milagro
de Dios y estuvo plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Yo uso una ilustración aquí de un anciano de 9 años y viene con algún joven de su iglesia y dice, oye, ¿puedes ayudarme? Claro que sí, ¿en qué le puedo servir? Bueno, necesito ir de compras y quiero comprar una cuna y quiero que tú me ayudes a llevarla a la casa. ¿Cuna para qué? Yo no sabía que usted tiene hijos. Entonces, ¿qué? ¿Es un nieto o un bisnieto que van a nacer? No, dice, no tengo ningún hijo. Pero hace 30 años, Dios me prometió que iba a tener hijos. Y yo veo que pronto voy a cumplir 100 años. Y entonces concluyo que el cumplimiento de la promesa es muy pronto. Ahora, hermanos, mi respuesta a una persona así sería, oye, es tiempo de que pongas los pies en la tierra. Y probablemente hay que reconocer, eso no fue promesa de Dios, es que echaste mucho chile a la cena esa noche. Entonces, no fue una palabra de Dios, fue un malestar del estómago. Abraham había llegado al punto donde ya era tiempo y todos hubieran dicho, ya es tiempo de descartar esa esperanza, pero no lo hizo. Y por eso estaba dando gloria a Dios y convencido de que Dios era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada por justicia. Es esa fe que Dios lo dijo y yo lo creo. Ahora, en la aplicación a nuestras vidas, muchas veces bueno, yo creo que normalmente no tenemos todos los detalles, pero hay una sustancia de la promesa de Dios que se va a cumplir. No cuando pensamos, no cómo pensamos, pero el cumplimiento sí viene de Dios. Entonces, le fue contada por justicia, porque tomaba, bueno, uno está contando con la promesa de Dios y Dios cuenta con la fidelidad del hombre. Probablemente esa es una cosa que no existe, pero Dios cuenta con esa cosa y por lo tanto la cosa existe. Entonces, 23, pero no solo fue para él escrito que le fue contada, sino también para nosotros. Aquí Pablo revela cómo debemos tratar la Biblia. No estamos simplemente leyendo cuentos del tiempo pasado. Esas palabras están para nosotros. Estoy viendo la respuesta de Alfredo, no lo había dicho, ¿por qué no sigue Abraham a la lógica? Y él contesta, no sé. Esa es excelente respuesta, no sé. Pero luego dice, tal vez porque sabía que la lógica no es parte de la fe que Dios da a la humanidad. Ahora, en cuanto a lógica, debemos entender que la lógica es necesario, pero es un instrumento necesario. La lógica no es Dios. Entonces, yo diría que Abraham está aprendiendo que no es un asunto de lógica. Yo sí lucho con eso en cuanto a oraciones. Me parece, yo puedo creer que Dios va a hacer lo que pido que es lógico que haga. Pero si pido algo que no es lógico, no tengo fe que Dios lo va a hacer. Y ese es un uso incorrecto de la lógica. La lógica no es un límite para Dios, pero sí no podemos entender la promesa de Dios sin lógica. Tenemos que entender las palabras. Sara va a tener un bebé, no va a ser hijo de Agar, hijo de Sara. Entender eso requiere lógica, pero tratar a la lógica como absoluta y decir, no, pues los hombres de 99 años no tienen hijos.
no les nacen hijos. Ese es donde debemos creer en la promesa de Dios. Ahora, otra vez, eso no es algo que yo te pueda dar un principio. Tú tienes que escuchar a Dios, leer las escrituras, aplicarlas a tu vida, pero los detalles específicos en tu caso, eso está entre ti y Dios. Y a veces, pues yo creo que más que veces es común que aprendemos echando a perder. Aprendemos, pues Abraham mismo, podemos ver en el capítulo 15, él no puede creer a Dios, pero Dios le da una lección. El capítulo 17, él dice, no, ya tengo hijo, no espero otro. Y Dios lo corrige y Dios nos va a corregir a nosotros. Entonces, como Freddy dijo, no es un asunto de magia, que yo pronuncio las palabras y Dios hace lo que yo dije, pero sí es una cuestión de un Dios que no conocemos, un Dios que es más allá de nuestra lógica. Y cuando Él dice algo, podemos contar con lo que Él dice. Pueden ver aquí, otra vez, la fe es nada. ¿Cómo podemos creer lo que parece imposible? Pues solamente con la ayuda de Dios. Es de Dios del principio al fin. La fe es de Dios. Por eso digo que la fe es nada, porque la fe no es una actitud mía, la fe no es un requisito que yo haya cumplido, la fe no es una capacidad humana, la fe en sí es un don de Dios. Como que queremos comprar algo, pero no tenemos dinero, entonces Dios nos da el dinero y luego nos vende y estamos comprando con su dinero. Pues la fe siempre es la fe de Dios. Cuando confiamos en nuestra fe, vamos a ser decepcionados. ¿Ok? Entonces, eso también para nosotros. Ahora, quiero invitarles a reflexionar aquí también. No fue solo escrito para Abraham, 23, sino también para nosotros, 24, a quienes nos habría de ser contada, como la fe de Abraham fue contada por la fe, por justicia, nuestra fe va a ser contada por justicia. Los que creemos en que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Noten, comparen este versículo 24 con el 17. Él está diciendo que a nosotros nos toca la misma experiencia, el mismo requisito, la misma debilidad que a Abraham. Entonces nosotros también creemos en un Dios que resucita a los muertos. Y aquí literalmente el cumplimiento es mayor. Abraham fue llamado a tener fe de un hombre que todavía, pero que había rebasado los años cuando podía tener hijos, que todavía podría nacer un hijo. Nosotros creemos en un Dios que literalmente despertó a un muerto que ya estaba en la tumba. Jesucristo, nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitada. Y aquí él usa la misma preposición, por causa de nuestra justificación. Ahora, los traductores no la traducen así, piensan que la preposición se usa en dos sentidos, pero yo creo que se puede, siempre se puede suponer que si es la misma palabra, tiene el mismo sentido. Y si tomo esa posibilidad, descubro una verdad de que no soy el único, otros han hecho eso. Pero nosotros, ¿ve transgresiones? ¿Sí o no? ¿Hay transgresiones en nuestra vida? Sí. Cuando Dios nos ve,
Cuando Dios viene a nosotros a llamarnos a ser suyos, ¿encuentra en nosotros justicia? No. Entonces, cuando dice por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación, yo creo que eso también, como tantas veces en Romanos, es una paradoja. Entrega a Jesús por nuestras transgresiones, pero con la muerte de Jesús, estas transgresiones son cubiertas, son liquidadas y en su lugar hay justicia en nosotros. Esa justicia no es un logro nuestro, es un don de Dios y un don costoso porque costó a Jesús su vida. Pero Jesús murió porque nosotros habíamos pecado. Y Jesús vive porque somos justos. Aquí es paradójico, pero si lo reflexionas, puedes ver, bueno, Jesús ya no tiene que morir porque ya están cubiertas nuestras transgresiones. Entonces, Dios nos ve como justos y somos justos porque Él nos ha transformado. Cuando Dios cuenta con lo que no tenemos, lo tenemos, porque ese contar de Dios es su poder creativa y Él produce en nosotros. Entonces, volvemos a lo que vimos desde el principio y especialmente vimos en el capítulo 3, que todo es de Dios. Si hay un prerequisito para que Dios nos perdone, como muchas veces decimos, Dios nos perdona si tenemos fe. Bueno, eso es cierto, pero no es todo la verdad. La fe que es requisito no es algo que nosotros podamos poner. Tiene que proveer esa fe Dios. Entonces, de fe y para fe, 1:17 o 16, la justicia de Dios por fe y para fe. Es de fe de principio a fin. Tenemos fe por fe. O sea, nosotros no somos justos, pero por fe podemos creer que Dios nos hace justos. Bueno, tampoco creemos, pero por fe creemos que Dios nos da fe. Entonces, es de principio al fin. Entonces, otra vez, Dios es Dios. Dios no es un ser humano mucho más poderoso que tú y que yo. Es absoluto. Dios puede hacer todo. Y cuando Dios hace todo, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? No hacer nada, sino aceptar lo que Él ha hecho. Esta es la descripción en Romanos de la fe. Entonces, la fe es nada. ¿Es un don de Dios? Sí. ¿Algo que Dios hace? Sí. ¿Algo que recibimos de Dios? Sí. ¿Es algo que está en nuestras posibilidades? No. ¿Es algo que nosotros hacemos? No. Bueno, allí entramos en la paradoja, porque cuando Dios nos da fe, creemos, pero no es el orden que cuando nosotros creemos, Dios nos bendice, sino cuando Dios nos bendice, creemos, porque Él nos bendice con la fe. Lucho con esto y probablemente tú estás luchando para entenderlo. Pero eso, Pablo en Romanos en especial, no hay tanta paradoja en ninguna otra carta de Pablo que Romanos, pero Romanos está lleno de eso. Pablo, ya vimos en los capítulos 1, 2 y 3, Pablo comienza el capítulo 2 diciendo lo opuesto a lo que dijo en 1 y comienza 3 diciendo lo opuesto a lo que había dicho en 2. Entonces aquí, si hemos aprendido eso, podemos entender, otra manera que Pablo lo dice en 2 Corintios es, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando creo que puedo creer, cuando yo digo, bueno, Dios bendice, Dios es el Todopoderoso, yo no puedo hacer esas cosas, pero sí puedo creer. Cuando decimos eso, todavía no estamos entendiendo. Cuando decimos, caray, ni siquiera puedo creer, entonces estamos muy cerca. Eso va
con el capítulo 1, la ira de Dios. No es exactamente lo mismo, pero es la misma lógica. Necesitamos ver la tremenda verdad, la tragedia de que Dios nos crea como el hombre en Edén. Y dice, aquí está todo para una vida de bendición. Solamente no hagas lo que yo prohíbo. Y lo que él prohíbe es nada, un árbol entre miles de árboles. Pero nosotros hemos comido de ese árbol. Estamos totalmente corruptos. No podemos tomar el primer paso en la obediencia. Pero en Cristo, pues es como esta descripción de 19 a 21. Ahora somos personas convencidos del poder de Dios, que glorificamos a Dios por sus promesas, aun las que no ha cumplido, porque sabemos que Él va a cumplir todas, y nuestra fe está cada vez más fuerte. Si hemos entendido el capítulo 1 y el capítulo 2, yo soy del capítulo 2, crecí en la iglesia, yo nunca hice todos esos pecados. Yo fui un santo rebelde contra Dios, uno que dijo sí a Dios con la boca, pero no viví es así. Cuando entiendo eso, entonces puedo ver, pues Dios ha sido muy bondadoso conmigo. Dios cancela mis negativos y lo único que le ofrezco son negativos y pone en su lugar positivos. Alfredo, ¿qué dices tú? ¿La intención de Pablo es ayudarnos a vivir en la tensión de la fe? ¿Qué dices? ¿Yo quién? Porque hay varios Alfredos. Noto que no es fácil creer a Dios. Parece fácil, pero no lo es. Precisamente, sí, vivimos en la tensión de la fe. ¿Y por qué? Porque cada vez que Dios hace algo por mí, yo tomo el crédito. Es lo que hacemos en la iglesia. Tomamos las bendiciones de Dios y decimos, bueno, Dios, ¿por qué Dios me da a mí esto y no a otros? Pues es porque yo soy superior a los otros. Entonces, lo que llamas la tensión de la fe es la única expresión de fe. ¿A quién da Dios humildad? ¿A los humildes? No, a los soberbios. Entonces, sí, todo es tensión. Ahora, sí puedes tomar un receso y no vivir en tensión por un tiempo. Romanos nos recuerda que la tensión siempre regresa, que necesitamos la tensión, que necesitamos. Ahora, ¿a quién fue? ¿Alfredo o sí, creo que fue él? La ira es requisito para la gracia de Dios. En un sentido, sí. Yo necesito, Dios me da una nueva caída porque se me olvida de lo que Dios me salvó. Entonces, sí, es una tensión constante. Y vamos a ver eso siguiendo en Romanos. Ahorita vamos a entrar en el capítulo 5. En el capítulo 5 tenemos positivos. Podemos estar seguros de Dios y de su amor, del Espíritu Santo en nuestra vida, de lo que Cristo ha hecho. Entonces tenemos seguridad. Estamos en Cristo, ya no estamos en Adán. Pero cuando llegamos al versículo 6, vuelve a tratar esta cuestión del pecado en nuestra vida. Entonces, a eso probablemente llegamos después. Ahorita me preguntó René, al terminar hoy, debemos pensar o hacer nuestros planes para el resto de diciembre. Dentro de 8 días es el 15. Supongo que todavía quieren reunirse el 15, pero luego el 22, el 29, pues les pregunto si probablemente van a estar ocupados uno de esas fechas o ambas. Entonces, vamos a definir eso. Pueden ir pensando eso, pero no en este momento, porque en este momento vamos a pensar el capítulo 5. Justificados, pues, por la fe. Ahora, una cosa que noto y otros han notado es
que en los capítulos 2, 3 y 4, Pablo habla constantemente de justicia y de fe. Recuerden que igual que gentiles y naciones es una palabra, también en Romanos justificación y justicia es una palabra. En español usamos dos palabras, pero Pablo contaba con una sola. Entonces notarán que constantemente Pablo está hablando de justicia y de fe. Por ejemplo, 3:10, no hay justo ni uno. 21, se ha manifestado la justicia de Dios, y esta es la justicia de Dios. 22, y 24, justificados gratuitamente. Entonces, constantemente habla de fe y de justicia. En 5:1, entonces, es un resumen. Pablo está diciendo, en los primeros 4 capítulos, descubrimos que somos justificados por la fe. Ahora, Pablo pasa a las consecuencias y ya no leemos las palabras justicia, justificado, justo, fe, creyente, y él habla de cómo vivimos. Bueno, en el capítulo 1, él dijo, citó a Habacuc en el versículo 17, el justo por la fe vivirá. Entonces, los primeros 4 capítulos tratan justo por la fe. Y ahora él explica qué quiere decir vivirá. Y él está hablando de vivir en una relación positiva con Dios, vivir sin pecado, vivir en relación a la ley, versículo 7, vivir en el Espíritu, especialmente el capítulo 8, habla lo más directo de vida, pero todo es la vida de quien ha sido justificado por la fe. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otra vez, nosotros todos hemos vivido en base de un no a Dios. Dios nos creó para vivir en una relación con Él. Y en esa relación dependemos de Él. En Génesis 2, Él dice, he puesto todos estos árboles que comas para que tengas comida. Dios provee, nosotros dependemos de Él y obedecemos. No comerás de este árbol. Pero nosotros escogimos comer, no literalmente, pero hicimos lo mismo que se lee en Génesis 2, y es lo que Pablo está diciendo en 3:23. Todos pecaron, pero el pecador puede ser justificado no por su cumplimiento de la ley, sino por su fe. Por eso, justicia de Dios. Dios lo hace y nosotros solamente lo recibimos. Y con esta justificación por la fe tenemos paz para con Dios. Y pues yo creo que él diría, esta es la vida que Dios nos da. Es paz con Él. Vivimos en una relación positiva con Él ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta frase, por medio de nuestro Señor Jesucristo, marca todos estos 4 capítulos, 5 al 8. Aquí, en el primer versículo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, verás lo mismo en 5:11 y el último versículo del capítulo 5, y el último versículo de cada capítulo, 5, 6, 7, 8. Entonces, todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es vivir en Cristo. Todo esto nos van a llevar varias semanas, pues ya el próximo año terminaremos estos 4 capítulos. Pero él dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia
en la cual estamos literalmente parados, estamos de pie, ya no estamos tumbados, ya no estamos derrotados por nuestro pecado, sino que estamos en pie en la presencia de Dios. Estamos en un ambiente de paz con Dios. Por fe, estamos entrando en su gracia y estamos firmes, estamos de pie, no estamos tambaleando. Y ahora les pregunto otra vez, vamos a ver cómo son las memorias. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo les dije cuando vimos eso en el caso de Abraham, versículo 4:2, yo dije que no debemos traducir gloriarse, sino que verbo debemos usar aquí. Yo sí me acuerdo. ¿Les digo? ¿No es Haris? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Haris no es? No. No, esa es gracia. Es jactarse. Ahora, noten entonces, porque aquí eso es algo que no ves en a lo mejor hay alguna traducción, pero yo no he encontrado uno. 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Está excluida, porque no es lo que nosotros hemos hecho, es lo que Dios ha hecho. Entonces, la fe no es nada de jactarse, como Dios nos da medicina que nos rescata la vida. Y decimos, pues, Dios hizo su parte y yo hice mi parte. Y dices, pues, ¿cuál fue tu parte? La medicina viene de Dios. Y yo digo, bueno, pero yo puse la taza. Bueno, la taza no sana, es lo que está en la taza. Entonces, la jactancia está excluida porque la fe no es nada. Y es más, ¿de dónde vino tu taza? Pues Dios te dio la taza. Entonces, 3:27, la jactancia está excluida. Luego, en el versículo 4:2, si Abraham fue justificado por obras, tiene de que jactarse, gloriarse. No es buena traducción porque se confunde con esa otra palabra clave, gloria. Y luego en el 5:2, había dicho en 3:27, la jactancia está excluida, pero en 5:2 sí podemos jactarnos. Otra vez Alfredo preguntó de la tensión. Bueno, él mencionó la tensión. Definitivamente hay tensión aquí. El creyente tiene base para una jactancia. 3:27 dice no, 5:2 dice sí, y eso va a ser clave. Verán que el mismo verbo encontramos en el versículo 11. Entonces, toda esta sección es marcado por la jactancia del creyente. Y lo primero que dice es, nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué nos jactamos? En gloria. Bueno, ¿tenemos gloria? No, es la gloria de Dios. ¿Es gloria que Dios nos da? Pues todavía no, porque dice, nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez, la fe es nada. La esperanza no es una posesión. La esperanza es lo opuesto. Esperamos lo que no tenemos. Esperamos que Dios nos dé lo que todavía no nos ha dado. Entonces, es una jactancia irónica. Es una jactancia contradictoria, porque no es ninguna jactancia. Estamos jactándonos en Dios, y el que se jacta en otra persona es porque no tiene nada en sí para jactarse. Y noten 3, y no solo esto de jactarse en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos jactamos en las tribulaciones. ¿Hay tribulaciones en tu vida?
Y dices, sí, muchas gracias a Dios. Bueno, ¿cómo que gracias a Dios? Más bien, natural en nosotros es decir, no, gracias a Dios no hay tribulación en mi vida. Gracias a Dios Él me ha dado paz. Bueno, Él mencionó paz en el versículo 1, pero en el 3 Él dice, también Dios nos da tribulación. Y aquí explica cómo puede ser una bendición la tribulación. Y Él dice, nos actamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia. No puedes desarrollar resistencia comiendo helados. Cuando vamos al gimnasio para hacer ejercicio, no nos dan una hamburguesa, nos dan una máquina donde tenemos que trabajar. Entonces, la tribulación, la prueba es lo que produce aquí, no es algo físico, es la perseverancia. No puedes aprender a perseverar salvo en la tribulación. A mí me gusta leer la historia de la guerra. Probablemente ese es un defecto en un pastor, que una de sus aficiones es la guerra, pero es algo que encuentras una y otra vez en todas las guerras. Las tropas que no han estado en la batalla, hay una calidad que no pueden tener. No puedes con entrenamiento tener esa calidad. Tienes que estar en la batalla. Entonces, la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado. Y este carácter probado es el temple del veterano, es lo que se desarrolla solamente en la batalla. Probado, si no hay prueba, si no estás enfrentando una prueba, no vas a tener el carácter del que ha pasado por la prueba. Y ese carácter produce esperanza, otra vez regresando al término del versículo 2. Entonces, jactarnos en Dios es jactarnos en las pruebas, porque entendemos que Dios nos está sosteniendo en la prueba y entendemos ese carácter probado no es un logro nuestro, es un don de Dios. Y así las pruebas no menguan nuestra esperanza, sino la fortalecen. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Vergonzar aquí, esa es una frase que no usamos nosotros, pero Jesús dijo, y tal vez Pablo esté pensando en cuando Jesús dice, el que se avergüenza de mí, yo tendré vergüenza de él ante el Padre. Entonces, vergüenza es pues aquí, más bien es la vergüenza de no dar lo ancho. Entonces, la esperanza no acarrea vergüenza, no es una esperanza vana, es una esperanza que se va a cumplir. No acarrea vergüenza, sino se cumple. Y la razón, pues tenemos aquí, pues él está hablando aquí de lo que llamamos la seguridad del creyente. No me gusta esa frase, pero la doctrina es válida. Sí podemos tener cierta confianza, pero no es la seguridad del creyente. La seguridad viene de Dios. No es la seguridad de la salvación, es la seguridad de Dios. Y eso es lo que él está hablando aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, este amor que encontramos en nuestra vida, que es ajeno a nosotros, no es algo que nosotros hayamos producido, sino que Dios nos lo ha dado. Pues este es el Espíritu de Dios. En la doctrina de la Trinidad hablan de amor entre dos personas, el Padre y el Hijo, y ese amor es facilitado, es ministrado por el Espíritu. Entonces el Espíritu es
personal, pero es interpersonal. Me fallan las palabras, no hay palabras para expresar eso. Pero aquí, cuando habla de que es el Espíritu que nos da amor, pues ese es el Espíritu haciendo lo que hace en Dios, en el cielo, facilitando amor o siendo el amor entre del Hijo hacia el Padre, del Padre hacia el Hijo. El Espíritu hace lo mismo en nuestras vidas. Y el amor de Dios en el 5, pues sí es correcto entender amor hacia Dios. También es correcto entender el amor que Dios tiene a nosotros. El Espíritu está ministrando eso en nuestra vida. Y yo creo que también tal vez esté solamente implícito en este versículo, pero el amor que tenemos unos a otros, lo que nos vincula a nosotros, ese también es el amor de Dios, porque Dios es Dios. El amor no es una capacidad natural en el hombre. El amor es siempre un don que Dios da. Si yo soy el que recibe amor, si yo soy el que da amor, en ambos casos es el amor de Dios y ha sido derramado en nuestros corazones cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor. El Espíritu entra en nuestras vidas y una de las cosas que hace es producir ese amor. Nos hace conscientes del amor de Dios hacia nosotros y nos hace también personas que reciprocan, que aman a Dios, a quien nos ama, y amemos unos a otros. Y luego en el 6, bueno, entonces noten aquí que tenemos Dios, que sería en este contexto el Padre en el versículo 5, luego el Espíritu Santo y en el versículo Cristo. Dios el Padre en el cielo, con toda su soberanía, envía al Espíritu y nosotros es una realidad de nuestra vida. El Espíritu, podemos estar conscientes del Espíritu obrando en nuestra vida. Entonces, una seguridad subjetiva, lo sentimos. Pero también tenemos una seguridad objetiva, porque dice 6, aun siendo nosotros débiles, débil aquí quiere decir incapacitado, no es debilidad, es incapacidad. A su tiempo Cristo murió por los débiles, por los impíos, los que merecen la ira de Dios. Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. La mayoría de los intérpretes toman justo y bueno aquí en 7 como sinónimas, que es raro que alguien muriera por una persona justa, pero se dan casos. Una posibilidad que he leído es que bueno aquí es en el sentido de benefactor. Nadie muere por otra persona simplemente porque es una persona recta. Pero si esa persona haya hecho algo, alguna bendición a mí, a lo mejor yo moriría por tal persona. Pero aquí, como quiera que interpretemos el versículo 7, está claro aquí, es el contraste con Jesús. Lo que no es lógico, lo que no se da, es exactamente lo que Jesús dijo. 8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por la gente buena, por la gente santa, por la gente recta, sino por incapacitados, 6, por impíos, por pecadores. Este es el tipo de persona. Y eso somos en la iglesia, otra vez en el capítulo 2. No, Pablo aquí no está hablando de lo que éramos, está hablando de lo que somos. Entonces, nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa gloria en 1:21, Pablo usa la gloria
como la imagen de Dios. Entonces, se ve la gloria de Dios en el ser humano cuando esa persona está en la relación positiva con Dios. Podríamos pensar en la luna. La luz que vemos, que nos viene de la luna, es la luz del sol. Entonces, la gloria en la cual Dios nos está transformando como es la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios llega a ser la gloria del hombre. Y así, cuando nosotros reflejamos la gloria de Dios, estamos glorificando a Dios, estamos adorando su gloria. Entonces, Cristo murió por nosotros, cuando nosotros no glorificamos a Dios. Entonces, 9, luego, aquí viene la seguridad. Esa es la descripción de lo que Cristo hizo. Aplicación, versículo 9, siendo ya justificados por su sangre. Cristo ya murió, Cristo ya derramó su sangre, entonces ya somos justificados. Noten aquí que no dice por la fe. La fe nos hace percibir eso, pero Jesús no murió por personas de fe. La fe es un resultado de la muerte de Jesús, no un requisito. Como no lo expresaría en esta forma, pero como escribió Alfredo, la ira es requisito. Sí, es el requisito. Cristo murió por personas que están bajo la ira de Dios. Entonces, bueno, ahora se usa ira de otra manera aquí. Ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Entonces aquí él usa justificar y salvar. Nosotros ya vivimos en una relación reconciliada con Dios, pero todavía viene el día del juicio, y en el día del juicio es cuando cuando Jesús o Dios, pues el Padre, el Hijo, ambos nos salvarán de la ira. En el día del juicio, nosotros llegaremos como pecadores, reos de la ira de Dios, salvos de lo que merecemos por el mismo Jesús, por el mismo acto de Jesús, que hoy nos está permitiendo vivir una vida en armonía con Dios, en paz con Dios. 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. La lógica que tenemos que, a lo mejor vemos defectos en la lógica, aquí no es lo que él está diciendo, pero hay dos comparaciones aquí. Cuando Cristo murió por nosotros, éramos enemigos de Dios. Y Cristo, su acto, nos reconcilió con Dios, a pesar de que éramos hijos. Pero ahora no somos enemigos, sino personas reconciliadas con Dios. Entonces, si fue efectivo el sacrificio de Jesús cuando éramos enemigos, con más razón va a ser efectivo ese sacrificio de Jesús en la vida de reconciliados. Y la otra es lo que se requería para saldar nuestro pecado era la muerte de Jesús. Pero lo que está obrando en nuestras vidas y será siempre en nuestra vida, él está pensando específicamente en el día del juicio, pero antes y después también. Lo que está obrando en nuestra vida es la vida de Jesús. Entonces, si la muerte puede hacer un bien, pues la vida puede hacer algo aún mejor. Esta es la idea del versículo 2, esta doble comparación. Y ven, otra vez es para fortalecer nuestra confianza. No es confianza en la salvación, no es confianza en el creyente ni en nuestra fe. Es más, él no, después del versículo 1, no vuelve a decir fe o creer. Esas palabras faltan en esta sección, sino
es Dios. Dios envió su espíritu. Dios ama y da amor. Entonces, no solo esto, no solo nos jactamos en lo que Dios ya ha hecho, no solo nos jactamos en las pruebas, las tribulaciones, sino que nos jactamos en Dios. Ahora, noten, en el 2 nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Luego 3 nos jactamos en las tribulaciones y aquí el clímax, la conclusión, nos jactamos en Dios. Entonces, la jactancia está excluida. No tengo ningún motivo de jactancia en mí. Sigo siendo pecador, pero en Dios hay abundante motivo de jactancia y podemos jactarnos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La frase que tuvimos en el versículo 1, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación, justificación, aún salvación. Él hace una distinción en el versículo 9, pero en otras partes, salvación también se aplica a lo que ya ha pasado en nuestra vida. Entonces, también santificación o la palabra santo, todos estos son términos para explicar algo que no se puede explicar en una palabra. Hoy tenemos una doctrina popular de la salvación. ¿Eres salvo? El día que me salvé, eso choca, especialmente me salvé. Pero la experiencia que tuvimos y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es tan rica que salvación no es adecuada para expresarlo. Justificación no es adecuada. Reconciliación, para mí, entre esos términos, la más adecuada es reconciliación, pero aún esa queda corto. Entonces, él habla de que Dios nos santifica, nos sana, nos salva, nos justifica, nos va a glorificar aún. Reflejamos la gloria de Dios. 3:23, no alcanzaron la gloria de Dios, pero ahora sí, versículo 5:2, tenemos esperanza de la gloria de Dios y finalmente, pues en el 11 no dice gloria, pero en Dios, pues es estar en su gloria. ¿Ok? Ahora, Pablo sigue hablando de esa seguridad en los versículos del 12 al 21, y eso lo veremos dentro de 8 días. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, hermano. Amén. Carlitos. Alfredo, hermano Alfredo, buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, René. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga.